Ok, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver lo que es la teoría de conjuntos. Bien, veamos lo siguiente. Primero tenemos que saber qué es un conjunto, ¿no? Un conjunto es una agrupación de elementos. Ahora, ¿cómo se puede representar un conjunto? Veamos. Por lo general, los conjuntos se van a representar con una letra mayúscula, ¿ok? Por ejemplo, A. Puede ser B, C, D, cualquier otra letra. Un conjunto lo vamos a representar entre llaves y acá vamos a poner los elementos que forman ese conjunto. Por ejemplo, pongamos las vocales, ¿no? A, E, I, O, U. Bien, entonces tenemos un conjunto que está formado por las 5 vocales, donde cada vocal va a ser un elemento. ¿Qué quiere decir? Cada uno de estos que yo encierre es un elemento, ¿ok? Todo esto de acá es un elemento. Cada uno, el A, el E, el I, el O y el U, son elementos, ¿bien? Nosotros tenemos dos formas para determinar un conjunto. ¿Qué quiere decir? Para expresar un conjunto, ¿no? Entonces, esta forma, donde nosotros detallamos cada uno de los elementos, se va a llamar por extensión, ¿ok? Esto va a ser por extensión. ¿Y cuál será la otra forma de representar un conjunto? Eso se llamará por comprensión. Comprensión quiere decir algo de comprender, ¿no? Sí, por ahí va la palabra. Entonces, por comprensión, el mismo conjunto que nosotros tenemos a la izquierda se puede representar igual siempre entre llaves, ¿como qué? Como una forma general de llamar a todos los elementos de A. Por ejemplo, acá los elementos de A que son las vocales, ¿ok? Entonces, las vocales sería el conjunto A por comprensión. ¿Qué quiere decir? Que las vocales, ¿quiénes son? A, E, I, O, U. Tenemos dos formas de representar el conjunto A, ¿no? Si empezamos primero por comprensión, si hablamos de los días de la semana, pondríamos un conjunto donde entre llaves pondríamos los días de la semana y por extensión pondríamos el mismo conjunto, pero donde sus elementos estarían detallados. En este caso, los días de la semana serían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, eso sería una forma de ver, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que saber qué es la relación de pertenencia. Pertenencia, ¿no? Entonces, ya vamos viendo un nuevo concepto en conjuntos, ¿no? Que es pertenencia. Pertenencia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que un elemento se va a comparar con un conjunto y ver si ese elemento pertenece a ese conjunto. Primero que nada, nosotros, pertenencia se va a representar con este signo, una E. Y este de acá se lee pertenece, ¿ok? Pertenece. Entonces, si yo escribo esto, por ejemplo, vamos a agarrar uno de los elementos del conjunto A y pongo E pertenece a A. ¿Qué quiere decir? Esto se va a leer E pertenece al conjunto A. Bien, entonces tú fíjate, siempre la relación de pertenencia va a ser entre elemento y un conjunto, ¿no? Entonces la relación de pertenencia, aparte de que tiene este signo de que se lee pertenece, aparte también, ¿qué va a hacer esta relación de pertenencia? Va a relacionar
relaciona un elemento con un conjunto entonces vemos, ¿no? Está relacionando un elemento con un conjunto. ¿Bien? Luego, si nosotros queremos escribir aparte de pertenece, existe otro que es el signo no pertenece. Bien, por ejemplo, si yo les doy la letra B y pongo que pertenece al conjunto A, nosotros sabemos que B no es una vocal, ¿no? O no está dentro de este conjunto. A, E, I, O, U no está en ningún B. Por lo tanto, esto sería falso, ¿no? Entonces, para nosotros decir que B no pertenece a A, simplemente hacemos una raya encima de ese E. Entonces, esto ya cambia, ¿no? Si esto se lee como pertenece, cuando nosotros tachamos, se va a leer como no pertenece, ¿bien? Entonces, esto se lee E pertenece al conjunto A, y esta otra expresión se lee como B no pertenece al conjunto A. Bien, antes de continuar con los ejercicios o con los otros conceptos, vamos a ver una pequeña aplicación de lo que se les había indicado de pertenencia, ¿no? Entonces, vamos a comparar utilizando este conjunto A. Veamos, nos dice indicar verdadero y falso. Primero, y pertenece al conjunto A. Entonces, fíjate, ¿no? Y pertenece al conjunto A. ¿Y está en el conjunto A? Sí, ¿no? Por lo tanto, esto de acá será verdadero. La segunda, tenemos A entre llaves, pertenece al conjunto A. Ok, fíjate. Entonces, esto de acá es falso. ¿Por qué va a ser falso si acá tengo el A? Ojo, te dice que la pertenencia compara elementos con el conjunto, ¿cierto? Entonces, el elemento está acá, ¿no? Lo que lo puse. ¿Quién es el elemento? Solamente A. ¿Tiene alguna llave este elemento? No, ¿cierto? Por lo tanto, es falso. Acá vemos en el 4, en la cuarta proposición, A pertenece a A. Esto sí es verdadero. Bien, A es un elemento. Si tú quieres separar los elementos por acá, puedes poner, no, los elementos son el A, el E, el I, el O y el U. Todos los que están separados por comas. Ninguno de ellos tiene llaves, ¿no? Entonces, nosotros veamos. Cuando nosotros tenemos este elemento que está sin llaves, pertenece a el conjunto A. Cuando tenemos este elemento que está con llaves, sería falso decir que pertenece al conjunto A, ¿ok? Ahora, el de acá que nos falta. U no pertenece al conjunto A. Entonces, fíjate, un elemento de A si es U, y ese pertenece, ¿no? Entonces, esta proposición sería falsa, ¿no? Y así. Acuérdate, ¿no? Siempre ve los elementos. Entre llave no se pone. Y ahora, para ver otro concepto, sería lo que es un cardinal, ¿bien? Veamos por acá. ¿Qué es un cardinal? A ver, cardinal. ¿Qué se refiere al cardinal? Cardinal se refiere al número de elementos que va a tener un conjunto, ¿ok? De un conjunto. Y se representa con la letra N, ¿bien? En este caso N de un conjunto, ¿no? Si en este caso estamos hablando del conjunto A, sería así. Si fuese un conjunto B, acá cambiaría, ¿no? La letra nada más. Entonces, un cardinal va a ser el número de elementos de un conjunto. Por ejemplo, en este conjunto A, nosotros si queremos indicar el cardinal, ponemos, ¿no? Primero el N y entre llaves el conjunto, igual a ¿qué? Al número de elementos. ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. O si lo quieres separar, por acá también tienes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Un elemento va a ser todos aquellos que estén separados por coma, ¿no? A, una coma, entonces viene el otro elemento,
otro elemento y otro elemento. Por lo tanto, mi conjunto A tiene ¿cuántos elementos? 5, ¿no? Se lee, ¿cómo se va a leer esto de acá? El cardinal del conjunto A es igual a 5. ¿Bien? Nada más, eso es todo el concepto de cardinal. Más adelante se va a utilizar este concepto para calcular el conjunto potencia. Bien, veamos los tipos de conjuntos que podemos encontrar. En su ficha tienen 3, que son los más esenciales para estudiar. Conjunto unitario. ¿Qué quiere decir por unitario? Se entiende la palabra, ¿no? Unidad se relaciona, ¿no? Entonces, el nombre ya nos lo dice. Unitario quiere decir que este conjunto solo tiene un elemento. ¿Ok? Solo tiene un elemento. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un conjunto A que tenga, por ejemplo, ¿no? Este elemento M solo toma un valor. Puede ser un conjunto A que dice, ¿no? Lunes. Solamente toma un elemento, ¿no? Ahora, en los ejercicios que a ustedes se les va a dar, las preguntas van de esta forma, ¿no? Por ejemplo, ustedes les van a dar un conjunto que tenga, por ejemplo, ¿no? A más 1, 3. ¿Bien? Y te dicen que este conjunto es unitario y te piden hallar el valor de A. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Entonces, si te dicen que A es unitario, vamos a poner por acá, ¿no? Lo que nos piden hallar A si el conjunto A es unitario. ¿Qué hacemos? Si el conjunto A es unitario, ¿qué se cumple? Que solo tiene un elemento, ¿no? Pero acá me da dos elementos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, por lógica, para que se cumpla que tiene un elemento, tenemos que decir que este elemento de acá con este de acá son lo mismo, son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Una igualdad, A más 1 tiene que ser igual a 3. Por lo tanto, A, ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces ya hemos hallado el valor de A. Muy bien. Esta de acá sería mi respuesta. Ahora, hay confusiones con respecto a esto. Fíjense, si yo escribo A igual, entre llaves, en este caso, A ¿cuánto vale? 2, ¿no? 2 más 1, 3. Tendría por acá, coma, 3. Muy bien. ¿Este conjunto será unitario? Sí. Pero no tiene un elemento, tiene dos. Falso. Tiene solo un elemento. ¿Cuál es tu elemento? El 3, ¿no? ¿Tienes otro elemento? No. Entonces, fíjate. Si por mí se repite el mismo valor, es el mismo elemento. Yo puedo poner, por ejemplo, ¿no? Así. 3, 3, 3, 3. ¿Qué me dice el conjunto A? El conjunto A, por donde quiera que lo veas, va a tener ¿cuántos elementos? Va a tener solo un elemento, ¿no? ¿Y quién es ese elemento? Ese elemento va a ser el 3. No importa cuántas veces se repite ese elemento, solamente es de un tipo, ¿ok? Representa un número. Entonces, otro ejemplo para ver el conjunto unitario sería este de acá, ¿no? Cuando tienes un conjunto A con 3 elementos, fíjate. ¿Quiénes van a ser tus elementos? Son los que están separados por coma, ¿no? Por mientras acá, ¿cuántos elementos ves? 3, ¿no? Entonces, todo esto de acá son los elementos. Pero te dicen otra cosa, ¿no? De nuevo, lo mismo. Te piden esta vez hallar. ¿Qué vas a hallar? Lo que tú ves acá son las incógnitas y te van a decir entonces hallar A y también hallar B. Si
el conjunto A es unitario. Entonces ya te han dado una gran pista acá, ¿no? ¿Cuál es la condición que te ayuda a resolver este tipo de ejercicio? Cuando te dicen que A es unitario. ¿Qué quiere decir eso? Que estos tres valores que estás representando dentro del conjunto van a ser los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 2A más B tiene que ser igual a B más 4, y esto también tiene que ser igual a 7. ¿Bien? Entonces, todos esos tres valores van a ser iguales. Fíjate, si agarras esta parte de acá, puedes calcular cuánto vale B. Entonces, vamos a trabajar con eso por mientras. B más 4 es igual a 7. B a cuánto va a ser igual a 3, ¿no? Entonces, fíjate, ya tienes B. Puedes trabajar acá, porque acá tenías, ¿cuántas incógnitas? 2, ¿no? Entonces, de ahí tú puedes decir 2A más B, que vale 3, esto es igual a 7. 2A va a ser igual a 4, y por último te queda que A es igual a 2. Entonces ya has calculado, ¿no?, todos los valores. Si tú reemplazas, acá el valor de 2 sería 2 por 2, 4, más B que vale 3, ¿esto cuánto vale? 7, ¿no? B más 4 también vale 7, y esto de acá que vale 7. Por lo tanto, los tres valores son iguales, entonces sí, el conjunto A es unitario. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a continuar por acá, ¿ya? Fíjate. Tenemos el conjunto vacío y el conjunto universo. Son los otros dos tipos de conjuntos que vamos a estudiar. El conjunto vacío, su nombre ya lo dice, ¿no? Vacío. Entonces, esto de acá quiere decir que no contiene ningún elemento. Por lo tanto, su forma de representarse va a ser, ¿no? Si dentro de las llaves nosotros ponemos los elementos, pero el conjunto vacío no tiene elementos, por lo tanto, solamente va a quedar una llave o llaves sin nada dentro, ¿no? De esta forma. O también otra forma de representarlo es de esta forma, ¿no? Un círculo y una diagonal. Ambos se leen como conjuntos vacíos. Ahora, para tener en cuenta, más adelante, cuando se vea relaciones entre conjuntos, vamos a ver que el conjunto vacío siempre se encuentra dentro de cualquier otro conjunto, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Continuemos. Conjunto universo. Por lo general se representa con la letra U de universo, y este conjunto universo va a ser el que contiene a todos los otros conjuntos. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, por acá, por ejemplo, si tenemos, a ver, dos conjuntos, vamos a poner, ¿no? Un conjunto A que tiene a dos números, ¿no? El 1 y el 2. Y otro conjunto B que tiene al 3, al 4 y al 5, ¿no? ¿Cuál sería nuestro conjunto universo? Si va a ser aquel que contiene a todos los elementos de los demás conjuntos, o contiene a los demás conjuntos, ¿no? Entonces mi conjunto universo va a ser el que tenga a A y a B. Entonces va a tener también todos los elementos de ambos, ¿no? Tendría el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esta sería una forma de representar al conjunto universo. Y esto es una forma por extensión, ¿no? Entonces el conjunto universo también se puede representar por el otro tipo de expresión o de determinación del conjunto, que es por comprensión. Por comprensión ya estaríamos utilizando otra forma, ¿no?, que vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense, esta parte del conjunto universo lo podemos expresar por comprensión de la siguiente forma, ¿no? El conjunto U, conjunto universo, y entre llaves vamos a hacer una relación o una expresión donde nos indique que están estos 5 valores, ¿no? Algunos pueden poner, ¿no? Por ejemplo, acá escribir, ¿no? El universo contiene del 1 hasta el 5, ¿no? Pero yo también podría escribir de esta forma.
El conjunto universo es un X tal que X pertenece a los números naturales y por ahí mi X es mayor o igual a 1 pero menor o igual a 5. Bien, esa sería una forma de expresar este conjunto universo. Entonces, esta forma de acá ya es una forma que se va a utilizar matemáticamente para definir un conjunto. No solamente el conjunto universo, sino también para definir, por ejemplo, un conjunto A o un conjunto B, ¿no? Entonces, nosotros, este tipo de expresión es la que vamos a estudiar ahora a continuación, ¿no? Entonces, para entender mejor este tipo de expresión, ya no nos vamos a centrar en el conjunto universo, sino para cualquier tipo de conjunto, ¿no? Por ejemplo, ya pasando a otro tipo de conjunto, digamos, ¿no? Que esto es un conjunto A. Entonces, tenemos esta expresión. Nosotros, ¿qué es lo que entendemos cuando tenemos toda esta expresión acá? Nosotros tenemos que aprender a leer este enunciado o esta expresión. Primero que nada, nosotros vamos a tener, esto de acá ya sabemos, ¿no? Es nuestro conjunto, ¿bien? Si este es un conjunto, lo que está dentro de las llaves representa a los elementos que pertenece al conjunto, ¿no? Bien, esto se lee X tal que X pertenece cuando X toma valores desde 1 hasta 5, ¿no? Porque es mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Veamos, para acá hay dos partes, ¿no? Este X va a ser la forma que tiene el elemento, ¿ok? Va a ser la forma del elemento. Y este valor de X me va a determinar la cantidad de mis elementos, lo que está acá. No necesariamente tiene que ser X, ¿no? Esta expresión puede cambiar, pero en este caso nosotros tenemos como X, muy bien. Luego viene lo que se conoce como la condición o las condiciones, bien. Esto de acá van a ser condiciones en este caso, ¿ok? Porque no solamente es una, bien. La primera condición que nosotros tenemos está acá. Fíjate, una condición siempre va a estar separada por coma o por punto y coma, bien, cualquiera de los dos. Entonces, X pertenece al conjunto de los números naturales. Esta es mi primera condición. Que X pertenece al número o al conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son el conjunto de números naturales? Los números naturales son aquellos enteros positivos, ¿no? Entonces estamos tomando el 1, el 2, el 3, el 4 y así, ¿no? Números enteros positivos. Muy bien. Entonces, esa es mi primera condición. La segunda condición que nos da es esta de acá. Que X está entre un intervalo. Es mayor o igual que 1 y es menor o igual que 5. Entonces, borrando esto de acá ya, nosotros ¿qué podemos decir? Que X va a tomar todos los números que están entre este intervalo, ¿no? Por ejemplo, mayor o igual que 1, quiere decir que puede tomar el 1. Puede ser mayor o puede ser igual a 1. Después, mayor que 1 tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4. Bien, acá nos dice menor o igual que 5. Significa que es menor o también puede ser igual que 5. Por lo tanto, nosotros tenemos todos estos valores, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, después de haber estudiado estas dos condiciones, a nosotros nos resulta que estos van a ser los valores de X. Entonces, esto también representa a mi conjunto A. Esto es una expresión del conjunto A por comprensión, y lo que obtenemos al final de haber estudiado todas las condiciones y darle forma al elemento nos da nuestro conjunto A por extensión, o sea, detallando cada elemento
que pertenece al conjunto A. Y si me dice, ¿no? Por acá una pregunta. ¿Cuántos elementos tiene A? Entonces nosotros vamos a contar, ¿no? Fíjate, esto de acá es un elemento, otro elemento, otro elemento y por acá otro elemento, ¿no? ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por acá tiene 5 elementos, ¿ok? Y si nos dan otra pregunta, a ver, otra pregunta sería ¿cuál es el cardinal de A? Cardinal de A, ¿te acuerdas de lo que hemos visto antes? Sí, ¿no? El cardinal de A se representa como... Ya te vas acordando. Entonces, ¿cuál era el concepto de cardinal? El cardinal era la cantidad de elementos también que tiene, ¿no? O sea, prácticamente la pregunta es la misma por ahí, pero se expresa de diferente forma, ¿no? Entonces tú pones acá, el cardinal de A es igual a 5. ¿Bien? Esta sería tu respuesta, 5. ¿Por qué? Porque es el número de elementos que tiene mi conjunto, ¿no? Entonces, este de acá es un ejercicio simple, porque estamos aprendiendo a leer, ¿no? Cómo se trabaja un conjunto por comprensión, ¿ok? Veamos otro ejercicio para seguir desarrollando, ¿no? Para entender un poco mejor de cómo se trabaja con un conjunto por extensión y por comprensión. Primero, lo que nosotros hacemos esto, ¿qué tipo es? Un conjunto determinado por comprensión, ¿ok? Lo que nosotros buscamos acá, o lo que nos van a preguntar es indicar la cantidad de elementos o los valores de cada conjunto, ¿no? O de cada elemento. Veamos. Nuevamente, esta rayita que se llama tal que nos separa la forma del elemento con sus condiciones, ¿ok? Entonces, esto de acá tiene que ser la forma de mi elemento, ¿bien? Esto de acá me va a dar mis elementos, ¿ya? Ahora, mis elementos van a nacer, o los voy a obtener, a partir de estas condiciones, ¿ok? Estas condiciones. ¿Qué quiere decir? Son cosas que se deben de cumplir, y esos valores que yo tenga para estas dos que se cumplan, van a ir acá, se van a reemplazar acá, ¿ok? Por ejemplo, de acá, ¿qué voy a sacar yo? Voy a sacar los valores que toma X, ¿no? Entonces, con esos valores que va a tomar X, yo le voy a dar forma a mis elementos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver ahorita cómo afecta eso, ¿no? Primero, centrémonos en las condiciones. Esta es nuestra primera condición. Y esta es nuestra segunda condición, ¿no? Vamos a poner acá primera condición. Y por acá, segunda condición. Esta de acá es simple, porque solamente es concepto, ¿no? X pertenece a los números naturales. Quiere decir que van a ser enteros, positivos, nada de negativos. Luego, el intervalo de valores que toma X, ¿no? Entonces, ¿qué valores puede tomar X teniendo ese intervalo? Acuérdate que esto de acá se lee como 0 es menor que X, ¿no? O también puedes empezar de acá. X es mayor que 0. ¿Qué quiere decir que es mayor que 0? ¿Toma el 0? No, ¿cierto? Números mayores que 0. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y continúas, ¿no? Pero, ¿quién te va a dar la limitación de esto? El otro número. ¿Qué te dice? Que X es menor que 4. Menor que 4 significa que
¿Puede tomar 4? No. ¿Valores mayores que 4? Tampoco, ¿no? Descartados, descartados. No toma el 4. El 3 sí es menor que 4. Por lo tanto, solamente tomaría estos tres valores, ¿no? Entonces, X tomaría 1, tomaría el 2 y tomaría el 3. Muy bien. Esos son los valores de X. ¿Bien? Pero lo que nosotros queremos hallar son los elementos de mi conjunto B. Entonces, ¿qué voy a hacer para hallar los elementos? Fíjate, tengo que darle esta forma. Entonces, si X tiene tres valores, estos valores cada uno tengo que reemplazar acá. Por ejemplo, ¿no? Cuando X vale 1, vamos a poner por acá. Cuando X es igual a 1, entonces mi elemento, ¿cuánto va a valer? 1 más 1, 2, ¿no? Ya tenemos un elemento. Luego, nuevamente, cuando X toma otro valor. ¿Qué valor? Cuando X toma 2, nosotros reemplazamos acá. Tendríamos 2 más 1, 3. Y observa que todo lo que estamos sacando de 2 más 1, que es 3, ¿quién es? Un elemento de B. Luego, con el otro valor de X, ¿X cuánto vale? 3, ¿no? Entonces, mentalmente ponemos acá 3 más 1. A ver, cuando X vale 3, 3 más 1, ¿cuánto es? 4, ¿no? ¿Hay otro X por ahí? No. Entonces, ya acabamos. Por lo tanto, nosotros tenemos ¿cuántos elementos? 3 elementos. Este es un elemento, otro elemento y otro elemento del conjunto B. Por lo tanto, si expresamos por extensión nuestro conjunto B, todo esto quedaría traducido a 2, 3 y 4. Bien, eso sería todo. Nada más. Y bien, veamos un último ejercicio para determinar o para pasar, ¿no? Este conjunto C, que lo tenemos en una forma por comprensión y lo queremos expresar como un conjunto en forma de extensión, ¿no? O sea, detallando cuáles son los elementos de este conjunto C. Nuevamente, tenemos que leer, ¿no? Nos dice 2x menos 3 sobre 2 es un elemento de C, tal que X pertenece a los números naturales. Y aparte, también X está entre el intervalo, ¿no? De 5 y 8. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente recordar, ¿no? ¿Quién nos va a dar los elementos? O nuestros elementos, ¿qué forma deben de tener? Deben de tener esta forma, ¿no? Acuérdense que antes lo vimos como X. Y el ejercicio anterior también lo vimos como X más 1, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ahora la forma que tenemos que darle a nuestros elementos es de todo esto, ¿no? 2x menos 3 sobre 2. ¿Ven? Para eso tenemos que estudiar las condiciones que cumple, ¿no? Primera condición, que x es un número natural. Nuevamente, esa parte no tiene nada de operativo, solamente es concepto, ¿no? Luego, acá es donde nosotros trabajamos un poco, ¿no? X es mayor o igual que 5. X es mayor o igual que 5. Y X es menor o igual que 8. ¿Bien? Entonces, ¿qué valores puede tomar X? A ver, X puede tomar ¿qué valores? ¿Puede ser igual que 5? Sí, ¿no? Mayor o igual que 5. Mayor que 5 es el 6. Es el 7. Dice menor o igual que 8. Por lo tanto, también puede ser igual a 8, ¿no? ¿Otro número puede dar? No. Entonces, solamente toma ¿cuántos valores? 1, 2, 3 y 4. Entonces, fíjate, como X toma 4 valores, al momento de reemplazar acá a mi forma o a mis elementos, se observa que debería tener 4 elementos, ¿no? Bien. Veamos entonces, vamos allá a los elementos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar para cada valor de X, ¿no? Entonces, nuevamente por acá ponemos cuando X toma, empezamos con el 5. Cuando X es igual a 5,
nosotros vamos a empezar a calcular los elementos, ¿no? A ver, esta vez sí voy a poner escrito todo por acá. 2x menos 3 sobre 2, ¿no? Sería 2. X, ¿cuánto vale ahora? 5 menos 3 sobre 2. ¿Y esto a cuánto es igual? Esto es igual a 10 menos 3, 7 medios. Este es un valor. Luego, cuando x es igual a 6, cuando x es igual a 6, tenemos que dar valor acá, ¿no? Entonces, ya no vamos a escribir todo esto, vamos a hacer de frente. 2 por 6, 12, menos 3, sería 9. Entre 2, 9 medios. Bien. Cuando x es igual a 7, reemplazamos acá, 14 menos 3 sería 11 medios. Y cuando x es igual a 8, ¿cuánto vale? 8 por 2, 16, menos 3, 13 medios, ¿no? Entonces, reemplazando cada valor de x, nosotros, ¿qué hemos hallado? Lo que hemos hallado son los elementos, ¿no? Entonces, si escribimos este conjunto C como un conjunto por extensión, sería indicando cada uno de los elementos, ¿no? ¿Qué serían cuáles? Sería 7 medios, 9 medios, 11 medios y 13 medios. Muy bien, eso sería todo. Recuerda siempre, ¿no? Cumplir. Puede haber una, dos, tres, varias condiciones. Claro que de acuerdo a cuántas condiciones te dé el ejercicio va a ser más complicado, pero por ahora tenemos dos condiciones, ¿no? Y esto de acá también hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que resolver eso de la forma apropiada.